verbo era persistente, pero que no era eterno. Esta misma doctrina lo llevan actualmente los testigos de Jehová, quienes dicen que Jesucristo el verbo tuvo un inicio en la eternidad pasada. Ellos dicen, no sabemos en qué momento, pero sí dice que fue antes de la creación. Ahí fue. Se basa en un versículo mal comprendido que es Colosenses. Vamos ahí, Colosenses capítulo 1, versículo del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, ellos razonan de esta forma. Cuando dice primogénito, dice el primero de todo lo creado. Entonces, ellos creen que fue el primer ser creado antes de la creación. Pero ahí no se refiere de eso, ¿no? Cuando dice primogénito, no se está refiriendo al primer ser creado. Se está refiriendo al primero de la creación. Es decir, de todo, el primero, habla acerca de la supremacía de Jesucristo. No habla de que Cristo fue creado. No hay base bíblica para poder afirmar lo que ellos afirman. Entonces, ellos están siguiendo la corriente de los arrianos, ¿no? Pero esto fue condenado por el concilio de Nicea en el año 325. Y para poder, contrastar esto, vamos a Juan 20:28. Juan 20:28, que nos dice así. Juan 20:28, dice acá. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesucristo, al escuchar lo que declaró Tomás, nunca le dijo, no le llamó la atención, dijo, ¿por qué me llamas Dios? Pero acá claramente dice, Dios mío. Entonces, el hecho de permitir, ¿no?, quiere decir que él está reconociendo su divinidad. Jesucristo sabía lo que se habla en Éxodo capítulo 20, que dice, no tendrás dioses ajenos delante, no te inclinarás. Y no te hará, dice, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso se llama idolatría. Bueno, Cristo tuvo que ser Dios, porque lo contrario sería, estaría, infundiendo, estaría animando para que Él sea idolatrado, ¿no? Pero como Él es Dios, Él permitió la adoración o el reconocimiento de que Él es Dios. También en Juan 10:30. Juan 10:30. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y acá no solamente se refiere a propósito, como dicen los testigos de Jehová, sino se refiere en que son partícipes de la misma naturaleza. Yo y el Padre uno somos. Tanto así que los judíos, los religiosos de aquel entonces, entendían lo que expresó nuestro Señor Jesucristo, y que para ellos era una blasfemia. En el versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos lo entendieron muy claro, que la declaración de Jesús al decir que yo y el Padre uno somos era una blasfemia. Y acá lo dice, ¿no? Querían apedrearlo porque la declaración de Jesucristo era una blasfemia para el entendimiento de ellos. Bien. Hay muchos otros, ¿no? Pero solamente quiero quedarme hasta ahí, solamente hablar de los nocetistas, de los ebionistas y de los arrianos, porque considero, los más sobresalientes. También porque los nocetistas se fue en el siglo I, que lo que podemos encontrar en las cartas del apóstol Juan, los ebionistas porque era del siglo II y los arrianos que el siglo IV, y que esa doctrina se sigue extendiéndose a través de los testigos de Jehová, que nos es común para todos nosotros. Por eso que lo más importante quiero solamente dejarlo ahí, porque los considero doctrinas más familiares para nosotros. Bien.
Para poder, digamos, terminar, quiero solamente hacer un breve repaso con respecto a lo que se mencionó. Bien, entonces hemos visto acerca de la virginidad de nuestro Señor, la virginidad de María, que era necesario para que pudiera darse la encarnación. Tenía que darse de una virgen que había sido ya profetizada, ¿no? Tanto en Isaías 7:14. Pero también Isaías 9:16 habla acerca de la unión de esas dos naturalezas en una única persona, que era el Mesías. Porque hablar acerca de hijo, ¿no? Un hijo nos es nacido, habla de su naturaleza humana. Y cuando habla de Dios fuerte, habla obviamente de su naturaleza divina, que había sido ya predicho y hemos visto en el cumplimiento con María, ¿no? Entonces fue un nacimiento virginal, único, milagroso, solamente en esa persona. Por eso que técnicamente dijimos la persona teantrópica, teoantrópica, teo Dios, antrópica hombre, ¿no? Las dos naturalezas en una única persona. Y eso es lo que nosotros, los cristianos, lo creemos y lo confesamos. Bien, eso por un lado. Después hemos visto lo que acerca de la unión de las dos naturalezas, lo que técnicamente se llama la hipostasis, ¿no? Que el Verbo, que solamente tenía la naturaleza divina, a través de la encarnación, ¿no? Pudo, digamos, asimilar una nueva naturaleza, la naturaleza humana. Las dos son tan compatibles que, digamos, no es que se mezclan, sino es una unión muy concordante, pero hacen una única persona. Por eso se llama la persona teoantrópica en nuestro Señor Jesucristo. Bien, y la lección anterior hemos visto también acerca de la kenosis. La kenosis era el autodespojo de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se despojó? No se despojó ninguno de sus atributos, se despojó de aquella gloria que compartía. Cristo va a decir en Juan 17:5, cuando él añoró esa gloria, dijo, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve, refiriéndose a aquella experiencia que él participaba con el Padre, ¿no? Bien, también la kenosis de Cristo ha sido muy estudiada, pero también muy mal entendida, ¿no? Mucha gente cree que Jesucristo se despojó de sus atributos divinos. No, Él siguió siendo Dios, solamente que se le añadió una nueva naturaleza, la naturaleza humana, en una única persona, sin mezcla, son diferentes pero sin mezcla. Solamente quería recalcar adicionalmente con respecto, digamos, a la voluntad, que es un punto bastante complicado poder explicar, pero sí se puede entender con algunas pistas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo estuvo en Getsemaní, ¿no? Vemos ahí que él en su ministerio él ha tenido y él tiene un espíritu humano. Porque hay mucha gente que dice que el Verbo desplazó al espíritu humano. No, no es así. Cristo era hombre y como tal tenía pues un cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu humano, ¿no? Y a esto se le añadió su naturaleza divina, ¿no? La naturaleza divina que también tenía su propia voluntad. Y vamos a ilustrar esto porque es un poco complicado. Cuando Jesucristo está en Getsemaní, está orando, entonces es Cristo orando y Él va a decir, ¿no? Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Luego Él dice, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Su voluntad manifestada pudo conformarse a la voluntad del Padre en esos momentos tan difíciles. De ahí para adelante hay una voluntad, se puede decir dos voluntades en una sola, en el sentido de que son tan concordantes, ¿no? Son tan concordantes. La única, podemos decir, la prueba complicadísima que Jesucristo pasó es que Él tenía que pasar la muerte y no le fue fácil. Recuerda que Él comenzó a
dice a sudar como gotas de sangre. Y eso ha demostrado que es cierto. Cuando uno está en profunda angustia, se puede dar ese suceso tan terrible. Y Jesucristo, cuando finalmente venció aquella dificultad, dice que inclusive los ángeles vinieron para poderlo apoyar. Entonces, Él ya tuvo la victoria a solas. Su voluntad, ¿no? Como hombre, fue subordinada a la voluntad del Padre. Y de ahí para adelante podemos decir en ese sentido que Él tiene una única voluntad, en el sentido de que las dos voluntades ahora se han hecho uno, que pueden sentir lo mismo, que armonizan a la perfección, ¿no? Entonces Él tiene una única voluntad. Muy bien. Y finalmente también hemos hablado acerca de los propósitos, acerca de la encarnación, ¿no? ¿Cuáles fueron esos propósitos? Nosotros hemos mencionado 7 propósitos y repetido rápidamente. Número 1, para revelarnos a Dios. Solamente Jesucristo pudo revelar al Padre, porque la naturaleza puede mostrar algunas obras de Dios, pero no pueden expresar el ser de Dios. Lo segundo, para proveer un ejemplo. Cristo, cuando estuvo en carne, Él pudo demostrar lo que significa el vivir santo y dejarnos un ejemplo para nosotros también seguir sus pisadas. En el tercero es para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento no podían ser efectivos, no podían quitar, digamos, erradicar el pecado de los corazones de los creyentes, no. La sangre de Jesucristo sí lo puede hacer. En ese sentido, fue un sacrificio efectivo por el pecado. El cuarto propósito de la encarnación es para poder cumplir el pacto davídico. Esto fue prometido en el Antiguo Testamento, pero también se cumplió en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo hemos leído. El quinto propósito de la encarnación fue para destruir las obras del diablo. Eso lo hemos leído, porque el diablo tenía la carne del hombre afectado por el pecado. Pablo va a decir bien claro también que el pecado que mora en mí, esto es, en mi carne. En la carne del ser humano está el pecado. Este pecado corroe, nos lleva a enfermarnos, nos lleva finalmente a morir. Pero cuando el pecado sea extraído de la carne del hombre, ¿no?, vamos a experimentar, a tener un cuerpo maravilloso como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso de que era necesario que Cristo haga un juicio en su carne para poder deshacer las obras del diablo, ¿no? Muy bien. También hemos visto que el sexto propósito de la encarnación es para poder ser un sumo sacerdote que se pueda compadecer de nosotros, compasivo. Un sumo sacerdote es aquel que está siendo intermediario entre Dios y el hombre. Jesucristo lo fue, a diferencia que Él experimentó a lo sumo el sufrimiento. Fue llamado varón de dolores. En ese sentido, como sabe lo que hemos experimentado, lo que sufrimos, Él puede entonces ser compasivo con nosotros e interceder a Dios el Padre a favor nuestro. Y por último, es para poder ser un juez competente. Todo el juicio el Padre dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso dice en Juan capítulo 5. Entonces, todo esto de acá es importante. Y para poder finalizar, quiero mencionar que una vez que el Espíritu Santo fecundó o engendró el óvulo de María, a partir de ahí ya se dio la encarnación. Antes Cristo vivía como el Verbo, era un espíritu, pero ahora se proveyó de cuerpo. Pero la encarnación, hay que tener mucho cuidado, la encarnación se ha dado desde ahí hasta la eternidad futura, ¿ya? Entonces, pero la encarnación en su humillación, ¿a qué se refiere? Solamente se refiere
al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Cristo exaltado, ¿no?, es a partir de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él ahorita está sentado a la diestra del trono de Dios. Es el Cristo encarnado también, pero está en otra condición, en la condición de exaltación. Pero cuando estuvo acá en la tierra, él era encarnado, pero en su humillación, ¿no? Y eso vamos a ahondar para la siguiente clase. Amados hermanos, agradezco que me hayan permitido poder aclarar algunos puntos acerca de puntos de cristología importante, porque tenemos que comprenderlo bien, porque eso es nuestra base y es nuestro cimiento para poder fundamentarnos en la roca que es Él. Si no entendemos quién es Él, vamos a desviarnos del camino de rectitud que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Conocer más a Cristo nos permitirá conocer más a Dios el Padre por medio, en este caso, de la presencia del Santo Espíritu que mora en nuestros corazones. Quisiera yo orar y terminar y agradecer a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque a través de estos puntos de cristología nos has permitido entender quién es el Hijo. Y gracias, Señor, por darnos este entendimiento que nos ha permitido compartirlo con todos mis hermanos en la iglesia. Gracias, Señor. Tu bendición para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias.